El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Hola, hola, buenos días. Nos encontramos aquí en una nueva edición de El Nuevo Liderazgo, el programa de la consultora Farus, que está conducido habitualmente por Martín Cañeque, que es el titular de la consultora. Hoy Martín está en sus merecidas vacaciones, así que me concedió el honor de reemplazarlo. Mi nombre es Marcelo Ferrando, nos conocemos con Martín desde hace muchos años, compartimos muchas horas de cátedra en la universidad y además compartimos esta pasión por el management y el liderazgo. Así que bueno, le agradezco a Martín que me haya concedido el honor de llevar adelante su programa el día de hoy y espero estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto, esto no lo podría hacer si no contase con la colaboración de la productora, Soledad Castro Virasoro, que ahí nos está saludando y que realmente es la mano derecha de este programa. Bueno, sin más preámbulos, quiero contarles que hoy vamos a tener un programa interesante y especial. Vamos a empezar comentándolo con un juego de palabras. Hoy vamos a hablar del liderazgo que ejercen algunos líderes para liderar a otros líderes de otras organizaciones. Wow. Vieron que es complicado. O sea, liderazgo que ejercen algunos líderes para liderar a otros líderes de otras organizaciones. Por si no se dieron cuenta, este juego de palabras es lo que pasa en las cámaras empresariales y en las ONG, donde los directores ejecutivos de estas instituciones tienen que compatibilizar la conducta de líderes y estar lidiando con líderes, con intereses comunes, como son los sectoriales de una cámara, pero también con un sesgo competitivo que tienen todas las empresas en una misma industria. Así que bueno, vamos a tratar de analizar y ver cómo se hace todo esto, y para eso convocamos a 3 líderes, y además las 3 son mujeres, por lo que podemos decir que hoy el programa es perfume de mujer, como aquel título de aquella película. Así que bueno, estas 3 mujeres construyen el día a día del crecimiento de esa institución, que no persigue los fines comerciales o los fines de lucro que puede tener una organización normal, y a veces les toca lidiar en industrias donde hay hombres que siempre ocuparon ese liderazgo preponderante. Así que es liderar líderes, liderar hombres, y bueno, es un desafío. Vamos a ver cómo se hace hoy. Voy a presentarlas. Nos acompañan hoy Analía Canale. Analía es directora ejecutiva de Cambras. Cambras es la Cámara de Comercio, Industria y Servicios argentino-brasileña. Nos acompaña también Flora Otero, gerente de sustentabilidad de la Cámara Argentina del Acero. Y Carolina Casares, directora ejecutiva de una ONG, Proyectar Tigre. Así que bueno, vamos con los auspicios y enseguida volvemos. En Farus People and Business te acompañamos a gestionar cambios para construir un mundo mejor. Consultoría, capacitación, coaching, selección y desarrollo son las formas en las que acompañamos el crecimiento de tu empresa. Comunícate con nosotros al 4778-3812 o mediante nuestra página web www.farus.com.ar. Asistotel, merchandising cosméticos, una nueva forma de atraer a sus clientes. Con un cuarto de siglo de trayectoria, Asistotel cuenta con tecnología de vanguardia que le permite brindar un nivel de calidad y seguridad único hoy en día en el mercado argentino de las amenidades. www.asistotel.com.ar. Desde hace 45 años, Centro Médico Integral Fitzroy cuida de sus colaboradores con sus servicios de medicina y accidentología laboral, seguridad e higiene y los programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy, líderes en salud y seguridad ocupacional.
Bueno, seguimos aquí en Radio LED. Llamanos a los teléfonos 5197-5327 y seguimos por nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Martín Caneque, OK. Bueno, empezamos con nuestra primera invitada, Analía Canale, directora ejecutiva de Cambras. Analía es licenciada en Comercio Exterior, pero voy a dejar que se presente ella y que nos cuente ella qué estudió y cuál fue su trayectoria. Analía. Hola, buenos días a todos. Gracias, Marcelo. En primer lugar, agradecerte la invitación. Es muy loco estar acá en otro rol, donde siendo socio de Cambras, director y trabajando en otros ámbitos, verte como conductor en este lanzamiento de tu nueva carrera. Así que felicitaciones y un agradecimiento por el espacio y muy complacida de compartirlo con Flora y con Carolina, acá mis compañeras, que vamos a esperar a hacer una linda charla para compartir. En tu presentación dijiste que nuestro rol o en nuestro ámbito de trabajo se trata de compatibilizar las conductas, y yo diría, y no perder la propia, ¿no? De no perder la conducta a veces en ese trabajo que es muy arduo. Me preguntabas qué había estudiado. Encontrar un poco mi vocación fue medio lento, difícil. Empecé algunas cosas hasta que me definí. Estudié licenciatura en Comercio Internacional, luego hice una maestría en Política Económica Internacional y ya en el ámbito, estando en Cambras, varios cursos de capacitación, pero uno especial que me gustó mucho fue un programa de comunicación institucional que hice en la Universidad Austral. Así que básicamente esa es mi formación profesional y mi trayectoria está muy, de alguna manera, ligada a Cambras por, hacer casi 20 años que estoy. Eso suena un número. El otro día el presidente actual, en una reunión con mucha gente dijo, porque Analía está hace casi 20 años, y escuchar esa frase me sonó como, sí. ¡Wow! Pasó tan rápido y fue tan lindo. El tiempo pasa, pero en realidad no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, sobre todo cuando estás en un ámbito que lo que haces te gusta y disfrutas de hacerlo, que como todo trabajo tiene cosas por ahí más complicadas, pero fue un camino que pasó muy rápido. Y en tiempos en donde la velocidad laboral por ahí de las generaciones más chicas es el cambio, yo lo vivo con mucha felicidad todo este camino recorrido. Entonces, si bien trabajé en otras empresas de importación más relacionada puntualmente con el comercio exterior. Eso, contanos un poco cómo fue tu trayectoria, porque a los oyentes de este programa les gusta ver el liderazgo y todo el tema personal. ¿Vos te recibiste? Bueno, el tema personal fue encontrar primero qué quería hacer, porque empecé siendo yo en la escuela, me encantaban mucho los números, era muy buena en contabilidad. De hecho, liderando mi primer proceso económico, daba clases a compañeras de otros años de contabilidad y ahí iba haciendo mis primeros pesitos. Después tratando de colaborar en un montón de cosas de empresas familiares, siempre fui muy inquieta, siempre tuve una personalidad expansiva y de querer hacer y de querer aprender. Cuando empecé a estudiar para ser contadora, sentía que por ahí me miraba a futuro y me veía como muy acotada. Y entonces, buscando qué hacer, me gustaba mucho la docencia, empecé a estudiar para ser profesora en ciencias económicas hasta que encontré lo que resumía, todas las cosas que me gustaban hacer y en lo que había estado explorando, que era la licenciatura en Comercio Internacional. Y ahí empecé a estudiar. En ese momento, casi sobre el final de la carrera, tengo una compañera de facultad brasileña, ella, que trabajaba en el consulado de Brasil, y viene un día toda secreteando a decirme, mirá, tengo una nueva oportunidad, es en la Cámara brasileña, pero me proponen ser la gerente general. Uy, qué bueno, acompañé ese proceso que duró un mes. Ah, mira vos. Que duró un mes hasta que ella viene y me dice, sí, pero necesito, la Cámara tiene que pasar por un proceso de reestructuración, necesito a alguien que me ayude, pero la verdad es que todavía tenemos que hacer un proceso de despidos y lo que tengo para ofrecerte no es para vos. Es, no es un sueldo acorde, no es para vos. Entonces yo le dije, no me importa, no voy por no me interesa, la parte económica, voy por el desafío de ayudarte. Y además insertarme en el mundo
en el que yo sabía que iba a desarrollarme a futuro. Entonces así llegué en octubre de 2000 a Cambras, con una revolución medio sí, de porque todo tipo. La época del país era propicia para La época impropicia. era te diría que vivimos de 2 años de llegar y teníamos muchos socios, y todas las mañanas llegabas y debajo de la puerta tenías bajas de socios, y al momento era power. La reestructuración también de la Cámara, eran 10 empleados, se redujo a casi la mitad, digamos. Fue un momento difícil donde hubo que, digamos, transitarlo y empezar a pensar hacia futuro, cómo sin estancarse y quedarse en esa situación, proyectar algo para mejorar todos los días. Vamos a aclararle a los oyentes que en las cámaras generalmente hay una comisión directiva, un presidente, que se dedican a la cámara, pero el alma mater de cada cámara son las personas que están todos los días. Y bueno, entonces tuviste que compatibilizar en el 2000 todo el tema político, la presión de la comisión directiva y un poco también lo que querías hacer en algo que recién entrabas, ¿no es cierto? En algo que recién entraba, pero que formaba parte y había que sumarse a lo que fuese necesario. Después, esta amiga que me llevó a la Cámara por una situación personal, de un embarazo de riesgo, no permaneció mucho tiempo en la Cámara y fui como asumiendo algunos otros roles hasta que cuando hubo que decidir, esta persona eligió por su vida personal y no profesional, ¿qué hacemos? Encontraron que yo quizás podía ser ese referente dentro de la Cámara, y en el 2003 me ofrecieron en ese momento ser la gerente general de la Cámara. Bien, interesante. Es una carrera vertiginosa. Sí, bastante vertiginosa. Y a los golpes, como sucede cuando hay crisis en un país, y más en nuestro país que tenemos crisis cada 10 años, ¿no? Sí, a los golpes, pero creo que lo importante era la actitud de querer aprender, porque lo que yo rescato de cómo lo enfrenté es decir, cuando no tenía responsabilidad, porque en realidad no era la responsable del equipo, igual asumía responsabilidades y buscando aprender. Y creo que esa es la manera, ¿no? Cuando uno se sube a un proyecto tiene que aportar y te aportás a vos mismo, de alguna manera. Bien, estamos en el 2003 y casi saliendo de la crisis, y ahí te hiciste cargo, con lo cual ahí empezaste a recrear de vuelta, porque después de una crisis hay que rearmar todo de vuelta. Sí, ahí no dormía, me despertaba a la noche con ideas y las anotaba, y iba tratando de consensuar, digamos, porque lo difícil en una cámara que no es sectorial y que es binacional como la nuestra, con 150 socios, en ese momento quizás tal vez eran un poquito menos, vos tenés intereses y sectores muy distintos. Si bien hay una transversalidad del interés común en lo que es el mercado brasileño, pero los sectores, los tamaños de las empresas, entonces es difícil poder generar, digamos, acciones que le resulten a todos. O sea, tenés que empezar a ver, de todo este universo cómo trabajo para tener, digamos, la mayor posibilidad de serles útiles a todos. Por supuesto que la gestión que tiene que ver típica de las cámaras, de la gestión con los sectores públicos de un lado y del otro, digamos, eso siempre se mantuvo, pero la coyuntura era mucho más difícil. A veces tenés coyunturas políticas, coyunturas de mercado, coyunturas de sector, entonces tenés que ir adaptándote, y si sos una persona que no es muy propicia a los cambios y a la flexibilidad, la pasas mal. Sí, vamos también a contarles a los oyentes que las cámaras pueden ser sectoriales o en este caso binacionales. Cuando se trata de un sector es como que hablas un mismo idioma porque todos hablan del mismo producto, si querés, o de la misma industria. Ahora, cuando es binacional, los desafíos son más interesantes porque en la cámara hay empresas, no sé, textiles, aéreas, comerciales, industrias. Se te empieza a diversificar. ¿Cómo compatibilizaste? Se te empieza a diversificar, y a veces tenés por ahí intereses sobre una misma posición. Para citar un ejemplo, China economía de mercado sí, China economía de mercado no, y tenías empresas que querían sí y otras que querían no. Correcto. Y eso fue reuniones, documentos, y tomar una decisión política que no son fáciles. O sea, a eso me refería cuando te decía
cómo lo llevas y tratando de escuchar a todos. Primero escuchar las necesidades, escuchar las razones de esas necesidades, los fundamentos, y después tratar de como entidad decir, bueno, a ver, yo cómo me voy a parar frente a esto. Sí, sí. Y todos los socios tienen voz para, digamos, no es que si una sola empresa y una muy grande quiere, nosotros vamos a hacer lo que esa empresa quiere. Tratamos de que sea la voz del conjunto. Hace poco Eso salió, es muy difícil articular. Sí. Hace poco salió una estadística en la Argentina de la cantidad de cámaras. Somos uno de los países con más cámaras empresariales y binacionales en el mundo. Y hay una tendencia a querer modernizarlas, eficientizarlas y hacerlas más colaborativas a la sociedad en las cámaras. O sea, casi todas las cámaras están sufriendo una transición, un cambio. Y vos ya empezaste con un cambio, con el 2000 y el 2003. Pero también hubo otros cambios en Cambras. Contanos un poco cómo viviste esas transiciones y cómo te tocó, sobre todo el enfoque del liderazgo en ese tránsito. Sí, antes sumar un poquito una cuestión a lo que dijiste vos. Hay 2.600 y pico de cámaras. Exacto. Relevadas en un mapeo del año pasado, perdón, del 2016 en todo el país. De las cuales creo que, no sé, son comprobables y que tienen un nivel de hasta página web, unas 200. O sea, era un análisis que nunca se había hecho y me pareció muy bueno. Se hizo desde la Subsecretaría de Desarrollo Institucional o Industrial Productivo del Ministerio de Producción. Me pareció, digamos, bueno, saber dónde estamos parados. Y yo creo que las cámaras han acompañado de una manera más lenta los procesos de cambio. Me parece que son instituciones que por ahí se han quedado en el tiempo y todo el tiempo estoy compartiendo con mis colegas de otras cámaras binacionales o algunas sectoriales, nos tenemos que reinventar. Y reinventarnos es ponernos a la altura de las necesidades, no pensarnos endógenamente, sino pensar, digamos, ¿no? Eso es yo creo que es un proceso de cambio muy importante que las cámaras empezaron a vivir, están viviendo, y algunas todavía no se dieron cuenta que si no lo hacen no van a perdurar en el tiempo. En relación a Cambras, más allá de mi proceso de qué rol asumir o no, nosotros teníamos una presidencia de mucho tiempo y era una persona que es una persona, Jorge, que lo adoro, Jorge Rodríguez Aparicio, muy valiosa para la institución, le dedicaba muchísimo tiempo. Y él había comenzado en la entidad desde muy chico, acompañando a su padre, que era miembro de la Cámara. O sea, la Cámara, vos pensás que tiene este año va a cumplir 103 años. Entonces, tiene una historia que ha transitado por lo que se te ocurra. Jorge era el presidente de la Cámara. Cuando yo llegué, era el presidente de la Cámara. Entonces, digamos, me parecía que 2 años antes, 2013... Yo siempre, digamos, primero las siento las cosas. Las siento, es una cuestión intuitiva de que había que empezar a hacer las cosas y había que empezar a hacer algunos... el programa es Perfume de Mujer. Claro, había que empezar a hacer un cambio y ese cambio tenía que tener cuidado con las personas y cuidado con qué tipo de cambio íbamos a hacer. Entonces me parecía que los 100 años que se cumplían de la Cámara en 2015 era el momento para empezar a generar un cambio, empezar a buscar otro camino. Que no era ni mejor ni peor, era diferente. Y que Jorge siguiera aportando o apostando a la Cámara desde otro lugar, desde el lugar que lo hace ahora, que lo consulte permanentemente, que está cercano, pero que bueno, había que generar un cambio generacional, de cultura organizacional, de enfoque. Y bueno, y empecé a sentirlo, después a testearlo con otros stakeholders fuera, digamos, con otras personas que no estuviesen directamente involucradas con la Cámara, a ver cómo venía ese proceso, y lo empezamos a trabajar, y el primero que aceptó ese cambio fue Jorge, y entonces eso me hizo el camino muchísimo más fácil, porque lo trabajamos juntos, lo pensamos juntos. A veces conozco otras cámaras que el problema que tienen es que la persona que tiene que el presidente, la cabeza del grupo que lidera, tiene que irse, es el primero que se resiste. Eso es muy interesante y también pasa en las empresas.
Es decir, normalmente en las empresas también sucede que de pronto está el dueño, el fundador, y el cambio transaccional. Bueno, hay libros escritos y programas especiales para la problemática de la empresa familiar. O sea, cuando se sucede la transición a la segunda generación y los cambios que se vienen, ¿no es cierto? Esto también pasa en las cámaras, aunque no es con el sesgo de una empresa familiar. Sí, ya te digo, no ha sido el caso de Cambras, pero lo veo a menudo. Y lo que pasa es que por ahí la sensación es más psicológica. Y bueno, ahora no tengo valor, o sea, le di todo, como Mirta Legrand, le dediqué mi vida. Pero sí tienen un valor desde otro lugar. Y está muy bueno las personas que... Aparte, Jorge siempre trabajó con el tema de la educación, de los chicos, siempre pensó que el semillero estaba en otro lado. Y la Cámara siempre tenía una preocupación... de trabajo en ese sentido, en el tema educativo. Hagamos un paréntesis, contanos en 2 minutos lo de Jorge, porque yo sé que hizo un trabajo muy importante en la educación y me parece interesante que los conozcamos como testimonio. A ver, Jorge colabora con muchas escuelas, colabora involucrado, no colabora con una donación de dinero. Él gestiona, pero se suma, no sé, se ha peleado en su momento con el hoy presidente, jefe de gobierno de la ciudad, para colaborar con una escuela que está en Lugano, que se llama Nuestra Señora de la Paz, como es a otros colegios, pero ha trabajado para lograr espacios de capacitación en oficios, están haciendo una escuela de oficios, o sea, nos ha llevado a todos los socios de la Cámara, a mí, a dar charlas para los chicos, para motivarlos, hemos hecho programas, digamos... él está muy involucrado en eso y lo sigue haciendo con varios colegios. Hay muchas cosas de las que hace que no las cuenta y eso también me parece valorable, pero siempre insistiendo. De hecho, por ahí nosotros cuando teníamos que hacer reuniones y traer un speaker, siempre traíamos a alguien relacionado con la educación, al ministro de Educación, al rector de la UBA. Tratábamos de las empresas hacerles picar el bichito ese, decir, a ver, tenemos una responsabilidad más allá de nuestro negocio, que es cómo generamos futuro en nuestros recursos. Perfecto, un denominador común, ¿no es cierto? Estás en una cámara y al mismo tiempo te preocupa la promoción social y sobre todo en la educación. Te cambio de tema. Estás en una cámara binacional y convivimos permanentemente con la cultura brasileña y argentina. Contanos, según tu experiencia y tu opinión, ¿cómo ves la diferencia de culturas entre las argentinas, las brasileñas, las empresas argentinas y brasileñas? ¿Cómo encontraste un referente del otro lado en el país vecino? Contanos un poquito de eso. ¿Cómo es el brasileño? ¿Cómo es la cultura brasileña comparada con la argentina? ¿Cómo es el brasileño? A ver, es un personaje querible, y complejo a la vez, porque la reducción facilista que tenemos es creer que porque estamos cerquita conocemos todo de Brasil, conocemos cómo es el brasileño, hacemos un chiste y ya está. Y digamos, es mucho más que eso, en términos de negociar con un brasileño, en términos de decidir, en términos comerciales, ingresar. En general vamos con poca información creyéndonos de que porque fuimos a veranear o porque conocemos San Pablo y fuimos un par de veces ya sabemos de qué se trata Brasil. Yo te diría que para el imaginario colectivo Brasil es río, la playa, caipirinha y no es así. No. Sobre todo cuando entramos en el mundo empresa. Pero para el imaginario colectivo, el común de la gente dice Brasil, playa, vacaciones, sol, caipirinha, sí, y no es así. No es así. Vos sabés que yo siempre desde que empecé a viajar a Brasil y a distintos lugares, digamos, la cámara me permitió, por suerte, conocer muchos lugares que están fuera del área turística, digamos, puntualmente. Y siempre me quedaba un par de días para conocer, para ver, para entender. No tiene nada que ver el Brasil de Río, de San Pablo, con el Brasil del Nordeste, con el Brasil de Minas. Y bueno, una de las cosas de la cultura es creer, bueno, quiero abrir una empresa en Brasil. ¿Qué Brasil? Lo primero que le preguntás es, ¿qué Brasil? ¿Qué análisis hiciste? ¿Qué información tuviste? Entonces, digamos, las diferencias básicas son mucho más negociadores que nosotros, son mucho más tiempistas que nosotros en términos, nosotros vamos, queremos todo ya. Ellos analizan, no te van a decir que no de entrada, pero están analizando, están negociando, siempre va a haber algo que te van a pedir que des. El estilo negociador es distinto. El humor, yo tuve algunos problemitas mínimos
por creerme que estaba haciendo una gracia, un chiste, y que el otro lo interpretó. A veces el humor hay que tener mucho cuidado, que nuestro humor a veces no se entiende al principio de la misma forma. A veces dice, el humor, ¿qué tiene que ver? Y a mí me pasó con un funcionario de la Embajada de Brasil. Yo muy fresca haciéndole un chiste que para nosotros sería algo, y lo tomó a mal. Y ahí dije, wow. Y ahí empecé viste, el humor. El humor es un tema, el trato, cómo los tratás, o sea. Claro, y aparte, como decís vos, yo siempre hago una cuenta que Brasil es Argentina por 5, en cualquier cosa, seguro, y te va a dar bien. Seguro. Con lo cual no es lo mismo el del norte que el gaúcho del sur, o que el paulista, o que el carioca. Sí, o una cosa que me pasó el otro día, recibiendo una empresa de ingeniería brasileña, fuimos a almorzar y el mozo en un momento le respondió de una manera que a vos te puede resultar súper, bueno, sí, dale. Y el brasileño se quedó mirándolo como diciendo, me está tratando mal. Viste, como que me está... Digo, no es así, es una expresión, o sea... parecen cosas que no importan, pero sí importan. Y a la hora de hacer negocios, o sea, planificar lo que querés hacer, no solo dónde lo querés hacer, sino tener una planificación del negocio, una planificación tributaria. Si bien Brasil tiene un montón de cosas que te facilitan, también tiene un montón de situaciones burocráticas, como todo país, con las que tenés que saber lidiar. Y si no lo planificás, más allá de que el negocio te parezca muy atractivo, los costos de apertura de una compañía son altos y tenés que evaluarlos y bueno, la no improvisación por pensar que Brasil está cerca y es fácil. ¿El rol de la embajada cómo resultó para la Cámara? Fundamental, porque es una colaboración permanente para la Cámara, es un ida y vuelta de todo tipo, siempre están disponibles para lo que necesites, y bueno, nosotros lo mismo. El actual embajador, iba a decir ex canciller Sergio Danese, ha tenido un rol en Argentina hace algunos años, en esta época que estaba yo de cambios, él era el ministro consejero, y ahora cuando volvió dijo, bueno, seguimos teniendo los mismos problemas que cuando yo vivía acá hace 11 años, basta dejarnos decir que somos el socio estratégico y hagamos de eso una realidad. Y entonces es muy práctico a la hora de trabajar, de encarar los temas, y realmente después de los casi 20 años, como dije al principio, que trabajo en la Cámara, veo que hay una vocación real y práctica de resolver los temas y de no quedarnos en la retórica del discurso. Bien, Analía, para terminar este bloque, ¿qué consejo le darías a una persona que hoy está pensando en hacer negocios en Brasil o que tiene que ir a trabajar en Brasil? Consejo básico. Y un poco lo que te decía antes, la planificación es fundamental. O sea, no dejarse seducir por la oportunidad de, se multiplica por 5 solamente, que no sea solamente esa la variable, y planificar. Y cuando me refiero a planificar, la planificación fundamental es la carga tributaria que va a tener tu proyecto, por ejemplo. Así que es algo que se deja para lo último y bueno, el contador me ayudará. No, son todas cosas que hay que hacer previamente. Son realidades diferentes, tiempos de negociación diferentes, un poco lo que te dije antes. Prepararse primero, escuchar, entender y no creer que uno ya sabe todo. Perfecto. Esa es la problemática que a veces se enfrenta. Bueno, seguimos aquí en Radio LED. Y Martín está de vacaciones, pero parece que no puede descansar, quiere salir al aire, así que lo tenemos a Martín al aire. Martín, te escuchamos. Hola, ¿cómo anda, Marcelo? ¿Bien? Bien, todo muy bien acá, ocupando tu espacio, tratando de hacerlo lo mejor posible. Che, mira, no iba a llamar, pero llamé porque estaba preocupado. Digo, me está sacando el lugar. Yo para volver la semana que viene. No, volvé que es tuyo. La verdad, espectacular lo tuyo, increíble. Bien, ¿cómo la estás pasando? ¿Todo bien? Bien, muy lindo. La verdad que unos días maravillosos y me hacía mucha falta descansar, así que la verdad que contenta, muy contenta. Bueno, acá estamos con 3 invitadas de lujo. Sí, te imaginarás que la vengo siguiendo, tengo fotos que me manda Sole también, así que la escuché recién a Analía, fue fantástico lo de la educación, lo de los brasileros, ¿no? Esta pregunta tan buena que vos le hacías de la caipirinha, ¿no? Para los que hemos ido tantas veces, y tenemos
pensamiento, esa imagen del brasilero, que después cuando vas a negociar te encontrás con una cosa completamente distinta. Me parece que eso a la audiencia la enriquece un montón, ¿no? Exactamente. Y para lo que tuvimos experiencia en Brasil, no es fácil hacer negocios en Brasil. No, para nada. Para nada. La verdad que es un muy lindo público, pero bueno, como ella decía, también exigente, con distintas culturas. Y nosotros en Faro tuvimos un proyecto 2 años ahí con Johnson de cambio cultural, y nos pasaba esto que decía Analía, ¿no? Teníamos algunos que lo agarran rápido, otros menos rápido, otros que se quejaban, otros... Y cuando vos le preguntabas, eran de distintas regiones, parecían brasileños distintos, ¿no? Sí, sí. También eso pasa acá en la Argentina también, ¿no? Sí, lo que pasa es que Brasil es un continente. Claro. Esa es la realidad. Son 180 sí. millones de habitantes y... Claro, esto que ustedes decían de multiplicar por 5, ¿no? Se ve la parte atractiva, pero hay que vender después ahí, hay que trabajar ahí, ¿eh? Exactamente. Bueno, la verdad que un lujo, che, el reemplazo, te agradezco muchísimo. No, la por favor, verdad para mí, como dije al principio, es un honor, y ahora vamos a seguir con la parte fuerte y sectorial, la Cámara del Acero. Sí. Vamos con las damas de hierro y acero. Ahí la que habla es Flora. Sí, estuve viendo la hoja de ruta, es maravillosa, así que me despido de ustedes, pues no les quiero sacar tiempo, veo que tenés todos los tiempos reapretados y como 500 preguntas para hacer, así que bueno, disfrútenlo, les agradezco mucho a los 4, a estas 3 invitadas de lujo que tenés, y a vos por reemplazarme, porque la verdad que no, te digo, estuve toda la semana re tranquilo, y eso no es común en mí siendo tan obsesivo. Y los conocemos hace mucho, por eso. Muchos años, la verdad que... Pero el viernes que viene estás acá, ¿eh? El viernes que viene estás ahí y estás invitado para cuando quieras venir desde ya. Perfecto. Desde ya. Perfecto. Bueno, le mando un cariño grande a todos, que los trate bien el calor. Acá estamos con frío hace como 10 días. Que los trate bien el calor y sigan disfrutando el programa. Bien, bueno, gracias Martín, te despedimos. Un abrazo grande. Gracias a todos. Chao, chicas. Chao, gracias. Gracias. Bueno, seguimos acá en Radio LED con Flora Otero. Flora es la gerenta de sustentabilidad de la Cámara Argentina del Acero. Ahora pasamos a una cámara sectorial, que reúne al acero. Y Flora es ingeniera química y licenciada en Relaciones Internacionales, además de ser, lo voy a leer porque... A ver. Sos gerente de sustentabilidad en la Cámara Argentina del Acero. Sí, pero, señor. como Cámara Argentina del Acero, participás del departamento de Medio Ambiente de la Unión Industrial. Sí, señor. Wow. Además, estás en la Secretaría Técnica Ambiental de Alacero, que es la Asociación Latinoamericana del Acero. Así es. Lo que antes se llamaba ILAFA, por ser algún memorioso, oyente memorioso. Y también sos miembro del Comité de Política Ambiental y Tecnológica de la Asociación Mundial del Acero. Así es. Muy bien. Y además formar parte del Comité Estratégico Ambiental del IRAN y del Consejo Directivo del Organismo Argentino de Acreditación. ¿Cuánta data que tenés? Terrible. Y gracias a Sole. Qué Sole bárbaro. es terrible. Muy bien. Lo cual responde un poco a mi vocación inicial, que era la de las relaciones internacionales. Porque Claro. yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y después, cuando me inserté en el mundo de la industria rodeada de ingenieros, y que para no ser menos, tenemos que estudiar ingeniería, así que a la vejez viruela, y ahí estudiamos ingeniería química. Bien, contanos un poco tu trayectoria. ¿Cómo empezaste? Es un poco larga, pero te la voy a... Porque no te la hace mucho que resumo. estás en la Cámara del Acero, ¿no? Hace más de 20 años que estoy en la siderurgia. En la siderurgia, pero en no- la siderurgia, sí. En la Cámara del Acero hace unos 10 ya. Ah, bien. 10 años, sí, 10 años. En realidad, bueno, mi primera vocación era la diplomacia, pero nunca llegué a la escuela del Servicio Exterior de la Nación, porque descubrí el tema ambiental y me fasciné tanto con eso que dije, bueno, voy a reconvertirme. Así que mi primer, tuve otros trabajos, pero estuve en la Subsecretaría de Política Ambiental en el gobierno de Alfonsín, allá lejos y hace tiempo, sí, dependía de Presidencia de la Nación. Estuve en una ONG, en la FARN, que ahora es muy, muy conocida porque está en el tema del riachuelo bastante activa, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Después viví un tiempo en México, trabajé en una agencia de noticias, en la Mira vos. UPI. Sí, es bastante versátil lo mío hasta que recalé en el ámbito de una consultora ambiental y después en la siderurgia. O sea que he estado en ONGs, en el Estado, en la consultoría. Una experiencia
Espectacular. Y aunque tengo alguna pasada por la ex Sebel, por Peugeot, ahí en la planta de Palomar, o sea que también tengo cierta experiencia industrial en planta, que eso creo que es bastante bueno para alguien que trabaja en una cámara industrial, sectorial, como la Cámara del Acero. ¿Y tu paso por la siderurgia? ¿En qué siderúrgica estuviste? No, yo estuve primero en el Instituto Argentino de Siderurgia, que era el Instituto Técnico. Ahí empecé con los temas ambientales y de energía, y después empecé en la parte, digamos, internacional, en la, como dijiste bien, en ILAFA, que ahora es la Asociación Latinoamericana del Acero, representando a la Argentina, y después desembarqué en la Cámara, ¿no? La Cámara que hoy, un poco para los oyentes, congrega a Sindar, a las dos empresas siderúrgicas de Techín, que están en Argentina, y Tenaris, la principal exportadora de tubos sin costura del mundo, a Gerdau, que es una empresa de capitales brasileños, a Aceros Bragado, que también es una empresa de capitales brasileños, así que estaba escuchando con mucha atención todo lo que decía Analía, incluso todo lo que decía sobre algunas cosas que me parecen fundamentales con el tema del liderazgo femenino, que es lo que nos convoca hoy, que es el ser inquieta y el aprender, porque yo me acuerdo los fines de semana que he pasado tratando de entender los procesos siderúrgicos, ¿no? Para representar mejor a nuestros socios y a toda la problemática del acero, lo cual la experiencia internacional te ayuda mucho, ¿no? Conectarte con otras empresas, con otras experiencias, eso es muy bueno. O sea, la Cámara del Acero, en general, la industria siderúrgica es una industria de hombres, si se quiere, tradicionalmente, sí, pero vemos que cada vez hay más mujeres. En las plantas hay cada vez más mujeres. Exactamente. Se están contratando cada vez más profesionales para la parte operativa, ¿no? Porque siempre parece como que la mujer ocupa ciertos lugares así como marginales en las empresas, marginales en el sentido de no están en donde se mueve el dinero, punto fundamental, o no están en la producción, en la operación. Y esto la verdad que está cambiando en mi sector. De todas formas, es un sector predominantemente masculino, y te voy a hacer un comentario sobre las cámaras en la Argentina, pues va a ser el bloque políticamente incorrecto. La verdad que padecemos cierta genotocracia en las cámaras, tanto en las entidades de primer grado, en las de segundo y en las de tercero. Creo que esta renovación generacional es imperativo que avance, digamos. Gerontocracia. Sí. Es espectacular lo que acabas de decir, para incluso quizás alguno del gobierno que te está escuchando, como decíamos recién, que están pensando en la... Creo que están pensando en eso, ¿no? El mapa creo que está orientado también a identificar la franja etaria de los dirigentes de las cámaras, ¿no? Porque un poco la idea era, ¿qué pasa con el recambio generacional? Y, por supuesto, la presencia femenina, que creo que es fundamental incrementarla. Es muy, muy baja la participación de las mujeres en las comisiones directivas, en las juntas directivas, en la junta directiva de la UIA. Recién ahora apareció una mujer. Me parece que eso es fundamental, que haya un cambio. ¿Y por qué te parece importante que haya un cambio? O sea, ¿por un tema de cupos tienen que ser tantos y tantos? ¿O a te mí parece me encanta el tema de los cupos. Si vamos a ir por ese lado, yo creo que los cupos son fundamentales. Hay mucha gente que está en contra de los cupos, pero a mí me parece fundamental que haya algún tipo de orientación, si fuese legislación mejor aún, en el tema de los cupos. El problema con el tema de los cupos forzados es que en las sociedades que son machistas, digamos, después termina la hermana, la prima, la señora, ¿no? Entonces me parece que tiene que haber cupos y también meritocracia. Debe ser una combinación de ambas cosas. ¿A vos como mujer en industria siderúrgica te costó insertarte? Tu experiencia personal. Una remada infernal, Marcelo. ¿Qué querés que te diga? Acá vinimos a hablar en serio del liderazgo femenino. A las mujeres les cuesta muchísimo ocupar lugares en la toma de decisiones en las empresas y en las cámaras empresarias. Son años, pero creo que el valor de las mujeres que llegan es que llegan por algo que es fundamental, que es la autoritas, ¿no? El conocimiento, la capacidad y la capacidad de trabajo. O sea, contra eso, por más que te pongan trabas, por más que te hagan zancadillas, por más que la camarilla masculina y el techo de cristal existe, eso sin ninguna duda, la autoritas, el conocimiento, la dedicación y el trabajo te abre caminos, te abre los caminos. Porque además hay mucha gente que flota, digamos. Hay mucho corcho en las entidades empresariales. Hay mucho corcho. Corcho. Es un tema interesante. Yo creo que es fundamental para las mujeres que quieren desempeñarse en esto, es
pasar a los corchos con trabajo. O sea, vos lo que estás viendo es como típica mujer que busca ser Veo eficiente que asienten, en muchas mis cosas. compañeras asienten, o sea que no estoy rumbeando. Como dije, esto es programa de perfume de mujer. No estoy rumbeando mal, me parece que sí. O sea que aprovechemos que hay mucha gente que no hace nada o que está ahí, digamos, porque ya está por retirar. Porque en este tema, yo decía gerontocracia, porque muchas veces nombran un director ejecutivo porque el tipo se está por jubilar. Entonces, viste, bueno, los últimos años, y anda la cámara. No estoy hablando de la mía, por supuesto. En este caso, un director ejecutivo genial. Y joven, muy empujador, así que estamos en proyectos súper interesantes con el tema de vivienda social en acero y en recuperación de la chatarra ferrosa en todo el país. O sea, tenemos proyectos muy, muy, muy buenos, socialmente muy interesantes también, pero en líneas generales realmente vemos que es como, bueno, anda la cámara, es una beca. O sea que cuando vemos gente joven o mujeres al frente de cámaras, bueno, aplausos porque realmente sabemos que ahí va a haber movimiento. ¿Cuál es el principal aporte que te parece que le dio la mujer a la industria siderúrgica? Te hice una pregunta difícil. ¿Vos que haga autobombo? No sé qué me... Bueno, es que te veo ahí embalada, entonces digo, vamos a aprovechar. Porque, a ver, yo siempre digo que incluso hay un tema hasta por naturaleza. O sea, la mujer tiene esto de la intuición que yo destacaba antes. Es hasta algunos neurocientistas dicen que es por un tema del callo que divide el hemisferio derecho del izquierdo, que en la mujer es más suave, entonces se interrelacionan ambos hemisferios. Por eso ustedes pueden hacer dos cosas al mismo tiempo y nosotros no. Sí. Bueno, la capacidad de construir en red, eso es típicamente femenino y es muy valioso. Cierto grado de transparencia, de generar ámbitos donde haya generación de confianza. Me parece que esos son atributos típicos del liderazgo femenino que se ven en mi industria cuando aparece alguna mujer así en cargos directivos. Así que esos son lindos valores. Ahora, a mí me parece que un tema muy interesante que es que uno trabaje en una industria predominantemente masculina no quiere decir que se tenga que convertir en un hombre. Me parece que mantener el valor de lo femenino es un asset, es un activo muy importante que la mujer no tiene que olvidar. Eso es un consejo que me permito darle a las generaciones jóvenes. Tal cual. Mantengan su esencia, la esencia de lo femenino, y desde ahí construir liderazgo, no tratando de parecerse al hombre y entrar en el mismo nivel de competencia, porque ahí, chicas, van al muere, no sirve. Sí, además perdés la feminidad, que es la esencia que le va a aportar algo distinto a la cámara. Y genera un ámbito, como alrededor tuyo, genera un ámbito de respeto, ¿no? Porque vos sos femenina, obligás al hombre a ser caballero. Si vos te pones en el mismo nivel del hombre, agárrate porque viene el mismo nivel de competencia como se daría entre los machos en la selva, ¿eh? Entonces me parece que ahí perdemos. Me parece que tenemos que mantener la esencia de lo femenino. En tu larga trayectoria, y sobre todo en la industria cirúrgica, ¿te tocó? Larga trayectoria, pero joven nos mantenemos. Acá son todas jóvenes, juveniles y líderes. ¿Te tocó estar a cargo de hombres? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, no sé si tanto a cargo como trabajar y ser jefa de hombres. Conducir. A mí, a pesar de lo femenino, a mí también me gusta un poquito el tema del liderazgo con cierta individualidad, porque uno le imprime al liderazgo su propio carácter, y si uno es empujador, bueno, lleva al grupo a remar, digamos, ¿no? Entonces, así como te digo, mantener lo femenino, también creo que hay que imprimirle el rasgo típico del carácter de uno. Por lo cual, y ahora te hago un paréntesis, lo que le pasa mucho a la mujer cuando también demuestra cierta ambición en la conducción de personas o en un ámbito empresarial, a veces se la tilda de avasallante. Cuando a un hombre lo que se le destaca es la ambición. Entonces, todos esos estereotipos hay que empezar a destruirlos, digamos. Las mujeres tenemos que empezar a explicarle a los hombres que tener ambición no es ser avasallante, no es ser, entre comillas, machorra, sino que es mostrar la capacidad de liderazgo, la capacidad de conducción y la habilidad para llevar a resultados y objetivos.
Bien, perfecto. Creo que le dejaste clarísimo a nuestros oyentes femeninos, les dejaste clarísimo el futuro que les espera, sobre todo a los más jóvenes. Ahí la veo a Sole saltando de alegría. Contame, tu preocupación por el medio ambiente o tu vocación por el medio ambiente y que te lleva hoy a estar dentro de una cámara. El acero, aunque algunos no lo sepan, el acero es verde, el acero es 100% reciclable. Sí, el atributo principal del acero es la reciclabilidad. Exactamente. Y la Argentina tiene el privilegio de tener una matriz productiva donde el 50% de los insumos de la industria siderúrgica es chatarra ferrosa reciclada. O sea que eso nos da lo que se llama, digamos, un perfil ambiental o una huella de carbono mucho más competitiva que la de otros países, inclusive mejor que la de Brasil. Para hacerlo más claro para los oyentes, cuando nosotros vemos un auto, ¿sí?, que toda la masa de acero se comprime, ¿dónde termina eso? El paquete automotriz termina en el horno siderúrgico. Exactamente, por eso decimos que se recicla. Generando nuevo acero. Exactamente, o sea, no genera basura, que es una preocupación que ahora vamos a hablar enseguida con Carolina. Exactamente. O sea, el acero es verde y el acero se recicla. Sí, señor. Bien, ¿y vos crees que la industria del acero tomó conciencia de esta ventaja competitiva hace poco? No. La industria siderúrgica hace mucho que viene trabajando, porque la industria siderúrgica tiene una imagen de industria pesada, de industria vieja, anticuada, que no tiene sex appeal para los jóvenes, y creo que los líderes de las empresas, los grandes grupos siderúrgicos del mundo han tomado conciencia de esto, están haciendo muchísimo trabajo en tema de sustentabilidad, en tema de disclosure, que es proveer información sobre el desempeño ambiental a la sociedad a través de sus informes, siendo auditados. O sea, hay una apertura completamente distinta ya hace, te diría, unos 30 años. Bien. ¿Crees que los millennials tienen una exigencia especial con las empresas, con las industrias en general, con relación a los temas ecológicos? Sí. ¿Una conciencia totalmente distinta a la que puedan tener la generación X o los baby boom? Sí, pienso que sí, pero también tienen cierta volatilidad, digamos. A mí me gustaría que los jóvenes se involucren más con el sector en el que están trabajando y haya más permanencia a la japonesa, que volvamos un poco a la japonesa y no haya tanta volatilidad de empleos, ¿no? Pero bueno, es un tema generacional que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y no ellos a nosotros. Ese es un tema que me imagino que también se debe conversar en las cámaras, ¿no es cierto? Los chicos que antes trabajabas 30 años en una empresa y hoy los chicos te renuncian por un viaje, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, no sé si están haciendo estas empresas, pero digamos, porque hay otras oportunidades de carrera que tienen que ver con lo internacional, entonces eso tiene un atractivo para los jóvenes. Estamos hablando, nuestras empresas en la Argentina son todas multinacionales, o sea que tienen oportunidad de hacer experiencia en otros países y después volver. Así que en ese sentido creo que tiene cierto atractivo, pero es muy demandante, ¿no? El trabajo en empresas como estas es altamente demandante para los jóvenes, que no sé si muchos de ellos están en línea con esto. ¿Vos crees que se compite con el tema de acero? Uno dice es una industria de materia prima y de repente tenemos un montón de .com, tecnología y demás. Sí, pero acero con su cadena de valor llega a lugares insospechados, bueno, digamos. A eso iba mi pregunta. Para el joven, el chico y la chica que hoy te están escuchando y que dicen terminé mi carrera profesional o me quiero insertar en el mundo laboral y quizás está pensando más en otro tipo de industria, ¿por qué le dirías que el acero puede ser una industria interesante? Sí, no solo las plantas siderúrgicas, sino toda la cadena de valor. Te voy a contar el ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos con este programa de vivienda social en acero. Esto es nuevo para la Argentina en el sentido de que queremos que haya una explosión de la vivienda industrializada en acero con núcleos socioproductivos en todo el país, en donde los jóvenes de todo el país pueden integrarse. Porque a veces nosotros estamos pensando en los jóvenes, pensamos en los jóvenes de Capital Federal que están, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad interesante, no solamente desde lo productivo, sino también desde el diseño. Creo que si trabajamos en diseño, en sustentabilidad, vamos a atraer a los jóvenes que quieren otra cosa, que quieren una sociedad distinta, que quieren vivir con otra calidad de vida. Y bueno, me parece que como industria, madre de industrias, tenemos que pensar
en cadena de valor. No podemos seguir pensando en generar el empleo en la planta siderúrgica solamente. Tenemos que pensar en la generación de empleo a todo lo largo de la cadena de valor. Cuando hablas de vivienda industrializada, para los oyentes, le vamos a comentar que se trata de viviendas que se hacen en acero, ¿sí? Sí. Y que esto es muy común en Estados Unidos, en lo que se llama el steel framing. Sí. Y es otros, uno de los tantos, sistemas. Hay otros más. sistemas industrializados. Se construye muy rápido, tiene muy bajo mantenimiento, tiene una altísima eficiencia energética. Y esperamos que el gobierno acompañe, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a avanzar en esa línea. Y eso te va a ayudar también, obviamente, como dijiste vos, por la eficiencia energética, a mejorar la huella de carbono. Sí, y además a generar nuevas industrias, los calefactores solares y los profesionales jóvenes, los arquitectos jóvenes que les interesan otros temas, ¿no? No solamente construir en estructura metálica, que a lo mejor no todos lo manejan, pero también construir con diseño y sustentabilidad. Perfecto, perfecto. Y ya que estamos con sustentabilidad, vamos a empezar con Carolina, que nos acompaña hoy. Carolina Casares, de la Fundación Proyectar, que Hola, empezó Marcelo. en Tigre, pero ya está más con objetivos muy, muy interesantes. Bueno, Carolina, contanos un poco tu trayectoria. Y vos estuviste en el mundo empresarial y te pasaste a la actividad de la ONG. Así que, bueno, contanos un poco qué estudiaste, qué hiciste, tu trayectoria y... ¿Cómo fue? Adelante. Bueno, sí, ¿por dónde empezar? Trabajé toda mi vida en empresas privadas. Lo hice un poco para mantener cierto orden y cierta contención familiar, porque en un país que no sabes qué te va a deparar, las empresas privadas un poco te dan ese combo a fin de mes y hoy en día es cierto que no alcanza con que trabaje solamente el hombre, tiene que trabajar la mujer y de una manera bastante consciente para ir logrando los objetivos que uno quiere. Entonces mi paso por todas las empresas privadas fue un poco eso, mantener ese orden familiar para que mis hijos crecieran de la manera que yo quería, darles todo lo que podía y bueno, y todos los etcéteras. Hasta que llegó un momento que me pude empezar a abrir un poco más y ese día fue, bueno, los míticos 40 años que dije hasta acá llegué. Ya los chicos están grandes, están más independientes y pude soltar un poco. Y ahí me tiré de cabeza a este mundo de estar llevando adelante una ONG y para nada fácil, fue una decisión de lo más difícil, en contra de todos los pronósticos, porque a mí me conocían en el combo corporativo, no ¿En qué empresa trabajaste? ¿En qué empresa trabajaste? A ver, arranqué en Anderson Consulting cuando estaba en YPF, después pasé por Unilever, 3M, me fui a vivir a Nueva Zelanda y trabajé en American Express y cuando volví trabajé en Arcos Dorados. McDonald's, tal cual. Así que tuve un recorrido divino, aprendí un montón. En McDonald's hice un trabajo precioso en relaciones gubernamentales para toda Latinoamérica. Fue la verdad que un trabajo muy completo y muy lindo. O sea, yo estudié relaciones internacionales justamente porque me interesa todo el tema cultural, conocer a las personas, cómo piensan, cómo viven, empatizar con ellas, adaptarme a sus culturas, a sus diferentes formas de hablar y idiomas y costumbres. Y bueno, la verdad que siempre esta preocupación por el medio ambiente y la sociedad me acompañó toda la vida, pero y sin dejar de priorizar a mi familia. Llegó un momento que dije, bueno, la verdad que quiero dejar un planeta en mejor estado de lo que está para mis hijos y los que vengan atrás. La verdad que está detonado, esa es la realidad, y está muy detonado y hay muy poca conciencia y muy pocas acciones para llegar a los objetivos que plantea la ONU. Entonces soy bastante pesimista, sí, pero o sea, nada me quita a que sigamos trabajando en la ONG con un grupo de colaboradores espectacular,
empresarios de Tigre, de zona norte, que empezamos a arrancar, o sea, la ONG nació el 1 de marzo del 2015 con un grupo de empresarios de Tigre. Vos sos una de esas personas. Eduardo Regondi es el presidente, que fue el que impulsó la idea de arrancar con esto. Y la verdad que contra todo pronóstico, porque arrancamos en un año 2015, se estaba yendo un gobierno y nadie sabía qué gobierno iba a venir, y al otro año el gobierno acababa de asumir y todo fue muy como en el aire. Y en lo personal, todos acostumbrados a que me veían trabajar en una corporación de 9 a 6 en un combo, de repente di un timonazo de 360 grados. Y bueno, creo que la persistencia ayudó, tanto en lo personal como en el trabajo que venimos haciendo desde la ONG, a empezar a lograr todas las cosas que estamos logrando, que yo creo que bastante para los recursos con los que contamos, ¿no? Ahora, cuando yo veo proyectar, que en primer momento era proyectar Tigre, y después fue tomando un vuelo mayor, creo que hubo un punto de inflexión importante, y ese punto de inflexión creo que se fue cuando se pusieron como pusimos como un objetivo importantísimo el tema de la limpieza del río Reconquista. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué pasó? Y yo sé una experiencia tuya con tu hija, la remera, sí. Y algo que pasó en las Olimpiadas. Así que, bueno, contanos un poquito de eso, dale. No era la idea, pero bueno, por un lado, la ONG nace fundada en 2 pilares, que las preguntas se le ocurrieron a Eduardo: ¿qué planeta le dejamos a nuestros hijos y qué hijos le dejamos a nuestro planeta? Y a partir de ahí empezamos a trabajar en temas educativos y en programas educativos y en investigación ambiental. Eso por un lado. ¿Y por qué el Reconquista? Porque al ser todo eso, todos de zona norte, es como que teníamos puesto el foco en el río, que atraviesa 18 municipios, que la verdad que es un desastre. Todo el mundo habla de Riachuelo, pues está más politizado, pues tiene más marketing, es más... no sé, vende más. El Reconquista no vende, no lo nombra ni de casualidad. Y la verdad que el Reconquista está igual o peor que el Riachuelo. Es más, como empezaron a controlar el Riachuelo, muchas empresas se mudaron al Reconquista. Total, acá no me controlan, puedo tirar lo que quiero. Y la contaminación que tiene el río Reconquista es nefasta. Es realmente un asco, es una cloaca a cielo abierto, y nosotros que estamos en Tigre, es el esfínter del Reconquista. Entonces, y pensemos que en el esfínter del Reconquista se entrenan los remeros que después van a las Olimpiadas, a los sudamericanos y demás. Y la verdad que pobres chicos, yo creo que tienen que remar en esa basura y en ese lodo y en ese petróleo, y es contra todos los pronósticos. Y te juro que encima van y representan a nuestro país, la manera que lo hacen y ganan premios, es alucinante. Bueno, entre ellas, mi hija es chica todavía, pero el año pasado fue a los Juegos Olímpicos del Sur, a ODESUR, representada, o sea, es de los programas de las Olimpiadas, y bueno, se ganó su medalla de plata. Así que mi mayor emoción con eso. Entonces, si bien todo el tema del trabajo que estamos haciendo con Proyectar por el tema de Reconquista es muy amplio, obviamente que lo hago a título personal para que mis hijos tengan un mejor lugar donde vivir. Y el tema de Reconquista no fue fácil, porque uno dice por dónde se empieza a limpiar, por dónde se empieza a estudiar, por dónde se empieza algo. Esto nos llevó a recorrer la cuenca en auto, meternos en villas. Para el 2013 habían 237 villas. Cuando se fue el gobierno anterior, yo no soy de ningún color partido, pues las cosas hay que decirlas por su nombre, las villas aumentaron a 437. Entonces estamos hablando de un crecimiento exponencial, desordenado, y
nos sentamos, o sea, nos ponemos, nos asentamos donde podemos, como podemos, en zonas inundables, etcétera. Entonces recorrer todas esas villas fue muy lastimoso. Al principio me costó muchísimo. Uno se tiene que ir haciendo como un callo y porque para seguir con este trabajo adelante uno tiene que empezar a tener estómago, etcétera. Entonces empezamos a armar un documental. Ese documental lo subimos a YouTube, lo tratamos de fomentar, de que la gente vea lo que está pasando al lado de la autopista Buen Aire, porque todo el mundo va por la Buen Aire mirando para adelante, y como hay mucha vegetación, tenemos la suerte de tener mucha vegetación, todo el delta tiene una vegetación preciosa, todo eso tapa muchísimo. Y uno cuando abre un poco las plantas se encuentra con gente viviendo en situaciones deplorables. Hay mucha basura también que se entierra al lado de las villas, porque las villas se alimentan de la basura. ¿Y por qué los camiones tiran ahí la basura? Porque les cuesta gratis. Enterrada en el SEAMSE tiene que pagar un valor bastante alto. Entonces, cada 3 camiones que van al SEAMSE, o 4 o 5, no tengo bien cuánto es, pero alguno va a parar al lado de alguna villa. Entonces estamos hablando de más de 210 basurales a cielo abierto. Y ahí podemos seguir con toda esa cosa horrible, venenosa que... Ahora, Carolina, vos decís las villas, y seguramente el que nos está escuchando dice, bueno, si estamos hablando de limpieza del Reconquista, estamos hablando de limpiar el río y ya está. ¿Por qué hacemos hincapié en las villas? Generalmente entiendo que los asentamientos están frente al río, ¿no? Los asentamientos están frente al río. Y pasamos, perdón que recalque el número, de 213 a 437. 237 a 437. A 437, sí. O sea, aumentamos 200 así de la nada. Tal cual. ¿Y por qué entran dentro del rango de villas? Porque no tienen las necesidades básicas satisfechas, que eso es tener agua, cloaca, o sea, agua potable. Por ejemplo... Malvinas Argentinas y José Cepaz, si mal no me equivoco, tienen 0% de cloacas y apenas agua potable. Entonces, ¿qué hacen? Toman el agua de la primer napa, pero en tanques comunitarios, y la primer napa es la más contaminada, no llegan a la segunda, tercera ni a palos. Entonces esa contaminación les trae parásitos, problemas de piel, de respiración. Y la otra realidad, triste realidad, es que se mueren como moscas, pero otra vez son, es prensa y es información que no vende, entonces ¿para qué lo vamos a sacar? Entonces convivir con todo eso y saber que es así, te revuelve el estómago todo el tiempo y uno tiene que seguir y seguir y seguir. Pero bueno, toda esta investigación nos llevó a entender que para sanear la cuenca hay varias patas que acomodar. Yo siempre lo comparo con una mesa, ¿no? Que tiene 4 patas y cada pata es como un área diferente. Entonces el área social, la medioambiental, la industrial, la de educativa, y todas tienen que ir en simultáneo, ¿no? Como un sistema. Y acá viene mi otra comparación. Los sistemas son perfectos, ¿tá? El sistema solar es perfecto, el sistema respiratorio es perfecto y el ecosistema es perfecto. Entonces, si alguno de esos eslabones, patas, está media chingada, se cae la mesa, se cae el sistema. Sistemas son perfectos, puede ser bueno o no, ¿tá? Pero en sí, el concepto de sistema integral funciona perfecto. Ahora, no podemos hablar de que nosotros como sociedad, como sistema, que es lo que nosotros decimos estar dentro del sistema o no, funcionamos bien cuando hay una parte enferma de la sociedad que se llaman villas, no podemos mirar para otro lado. Entonces empezamos como a entender cuáles son las acciones correctivas y preventivas para cada una de esas patas. Empezamos a escribirlo, surgió una propuesta integral por parte de Proyectar, que se la presentamos al gobierno. ¿Al gobierno de la provincia? Al gobierno de la provincia, el gobierno está muy receptivo, están trabajando, me consta, se empezó a mover. Pero acá yo creo que tenemos un problema cultural bastante patético, porque el argentino está acostumbrado a trabajar en acciones correctivas, no en las preventivas. ¿Por qué digo esto? Porque inundación acá, incendio allá y salen todos corriendo. Y por eso las organizaciones y las fundaciones que trabajan
en los aspectos urgentes de la sociedad les va de primera. Pero, y nosotros que tenemos el concepto de trabajar como la gota que oraba la piedra, es muy difícil, es terriblemente difícil, porque trabajamos mucho en el concepto de la prevención para que no sea todo el tiempo correctivo y sea un gastadero de recursos y de tiempo y de energía constante, cuando lo puedes empezar a prevenir desde antes. Bueno, lograr todo eso no es fácil, pero insisto, yo creo que la persistencia es la herramienta más fuerte y más leal que tenemos para seguir adelante con todo esto y contra todo pronóstico, porque les puedo asegurar que pegan más de lo que te soban el lomo, y más cuando empezás a tener un poquito de prensa, en vez de decir qué bueno que alguien pueda dar la voz de esto, las mismas organizaciones y fundaciones que están a lo largo de la cuenca, en vez de sumarse, bueno, que por fin alguien que pudo tener, le pudo dar visibilidad a esto, te tiran tierra. Entonces, otra de las cosas que siempre nos damos cuenta es que en todo este mundo de las ONGs y fundaciones, el narcisismo, el ser humano se disfraza de muchas maneras. Bueno, esta es una manera, ¿tá? Se disfrazan de medioambientalistas, se atan a los árboles y a mí no me la cuentan. Sería el corcho, pero, ¿no? Sería el típico corcho. Sería una alternativa del corcho. No hay peor contaminación que la de la pobreza. Bueno, ese es un punto. Y de la informalidad. Mira, tengo una pregunta clave. Perdón por ser tan bajón, pero bueno, lo lindo estuvo genial. Oye, Carolina, te hago una pregunta clave. Si mañana viene un señor y pone, no sé, 500 millones de dólares, ¿ponemos máquinas, limpiamos el Reconquista y ya está? ¿O tenés que empezar con un trabajo anterior? ¿Sirve eso o no sirve? En cada una de las patas que decía, social, ambiental, educativa, política, etcétera, tiene que haber en simultáneo acciones preventivas y correctivas. Porque si yo puedo limpiar el espejo de agua, dragar o no, o sea, el río se puede limpiar en 10 minutos. No son 10 minutos, pero se puede limpiar muy fácil. Hay una tecnología de punta tan espectacular, tan al alcance de la mano, está todo inventado. Lo único que tenemos que hacer es agarrar esas tecnologías y ponerlas al beneficio de la sociedad. Entonces, el río se limpia en 2 minutos y no te digo que es caro o barato, pero para un gobierno sería uno de los tildes a realizar. Pero aparte si 3 fondos internacionales. Además, es que algo que sobra en el mundo es plata. El tema es que no la van a estar poniendo en cualquier lado. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo limpio el río, pero tengo una industria que en vez de hacer el tratamiento de efluentes, hace un bypass al río. Estamos en la misma, entonces va a volver a ensuciar. Entonces, en simultáneo, vos tenés que ir corrigiendo esas actitudes de los industriales o dándoles un plazo para que corrijan actitudes o de algunos cerrándolas. Industriales. No, hay de otros algunos, que son... Sí, obviamente, sí, hay personas inescrupulosas en todos los ambientes. No, y en la industria también. Mira, las que más contaminan son los frigoríficos, las curtiembres, o sea, no, pero y acá. Pero también es un cambio cultural, ¿ah? No sé si tan cultural, Flora. Acá viene mi pregunta hacia ellos, ¿no? Porque después cierran la puerta del frigorífico, la curtiembre de la industria y se van a las Bahamas y donde hay palmeras y playa. Entonces yo les digo, si las acciones que hacen con su industria son compatibles con el mundo que le quieren dejar a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos. Entonces, si me pueden responder eso, bárbaro, buenísimo, te aplaudo. Y bueno, qué bueno que estés tranquilo haciendo las acciones que tenés que hacer ahora. Si no puedes responder eso, sos un tremendo caradura. Lo cultural incluye los valores, ¿no? De las personas. Sí, sí. Sí, y la verdad que conozco muchos industriales con los que he hablado cara a cara, amigos así con los que uno convive todo el tiempo. Y hay mucha desidia. Entonces cuando no ven que el gobierno acompaña, ellos tampoco acompañan. Yo siempre digo, a ver, macho, hagamos una cosa. ¿Por qué siempre es todo el gobierno y todo el gobierno? Acá es de cada uno. Entonces, si multiplicamos una actitud buena por 40 millones que somos, el cambio lo vamos a sentir. Ahora, si es todo el gobierno todo el tiempo, ya cansa, macho, ponete las pilas, hacer las cosas bien y listo. No, ¿por qué voy a tirar voy a tirar esto en la basura si el de al lado lo tira por la ventana? Porque no estás contaminado y querés hacer las cosas bien y querés que tus hijos hagan las cosas bien. O sea, y estamos todo el tiempo, no, ¿por qué ya si el otro? O sea, parecemos tarados. O sea, yo creo que somos una sociedad completamente infantil en ese sentido. Y yo creo que las cosas hay que hacerlas bien per se, porque hay que hacerlas porque tengo a mis hijos que me ven, que me copian y quieren seguir adelante. Entonces, el día que cambiemos esa actitud cultural, que saquemos todos los prejuicios y
o soy un poquito más vehemente, ¿no? Los corchos y la estupidez mental. Sí, la vehemencia es característica yo también la voto, del la liderazgo voto. femenino. La voto. Y además me parece una cosa importante, que es que tendríamos que pensar como país en un programa de reconversión industrial, pensando también en el tema ecológico, ¿no? Totalmente. Eso por el lado de las industrias, pero también tenemos el tema de las villas. O sea que necesitamos que no aumenten y al mismo tiempo reconvertir esas villas, urbanizarlas y hacerlas de alguna forma, primero porque es un tema humanitario, y en segundo lugar porque nunca vamos a poder terminar de limpiar el río si no logramos erradicar esos asentamientos que siguen contaminando. La industria tiene varias responsabilidades. Sí. Una es la del desempeño ambiental y cumplir con la ley y hacer las cosas bien, y también combatir la informalidad, mirar la cadena de valor y identificar todos los puntos en donde puede revertir la situación. Me parece de un informalidad. tema excelente que lo vamos a debatir ahora después de la tanda. Vamos a la tanda. Vuelve la pizza estilo neoyorquina a Buenos Aires, de la mano del reconocido cocinero Danilo Ferraz. Hell's Pizza combina arte, música, cerveza tirada y 8 variedades de pizza con ingredientes de primera calidad. Abre todos los días, desde el mediodía hasta la noche. Humboldt 1654, Palermo. Ediciones Granica. Publicaciones de calidad y autores profesionales de primer nivel, reconocidos en áreas de recursos humanos, management y comunicaciones. Ediciones Granica, la editorial del management. GEA+, construyendo el siglo XXI. Construcción de obras civiles para empresas líderes, cumpliendo siempre con los plazos, la calidad y el costo de su proyecto, cuidando el crecimiento y la inversión de su compañía. Seguimos acá por Radio LED. Y bueno, en la anterior tanda, antes de la tanda, empezamos con el tema del medio ambiente a full y ya se salían de sus sillas para opinar. Con lo cual, vamos a comentar algo importante. Analía Cambrás fue la primera cámara, una de las primeras cámaras en firmar el acuerdo del Pacto Global de las Naciones Unidas. Flora está en los temas de medio ambiente de la Cámara del Acero. Y Carolina, ni hablar, es su objetivo. Les pregunto a las tres, y a ver quién empieza. ¿Lo ambiental está de moda porque se puso de moda, o creemos realmente que las empresas, los sindicatos y la sociedad en general por fin tomamos conciencia de esto, que el mundo se nos cae si no hacemos algo? ¿Quién empieza? Lo ambiental es un driver fundamental del negocio, digamos, de los distintos sectores, las distintas industrias. Ya permeó, creo que está súper instalado, no es una moda, es algo ya que está para quedarse, y creo que va a tener cada vez más peso. Y me gusta la palabra sustentabilidad también, porque hablábamos de la mesa, tenemos que ver lo social, porque no es solo lo ambiental. Yo traje el tema de la informalidad porque me parece súper importante para América Latina y para la Argentina. Temas como trabajo infantil, o sea, cosas que están abajo de la alfombra todavía, que las tenemos que visibilizar, ¿eh? La informalidad, el trabajo infantil, el trabajo esclavo, son todos temas que están vinculados, ¿eh? No solo es lo medioambiental, sino también todas estas cuestiones sociales que son fundamentales y que creo que en el mundo de los negocios están cada vez más instaladas por cambios generacionales, por
por la evidencia, ¿no? Como decía, a los hechos nos remitimos, salgamos un poco a mirar el planeta que estamos dejando. Hay una tendencia en vincular mucho los temas de RSE, responsabilidad social empresaria, con los temas ambientales. Hoy por hoy van de la mano, estábamos dando un ejemplo donde claramente van de la mano. Pero ¿no? hace unos años de asentamientos y ahí es donde permea la informalidad. Pero hace unos años veías en las empresas que los organigramas a lo mejor estaba el que se ocupaba de ambiental y no se ocupaba de RSE. Había otra persona de RSE más ligado a recursos humanos. Me parece que ahora se empieza a hablar de la gerencia de sustentabilidad. Y que abarca los temas sociales en general. Sí, pues como dice Flora, yo creo que todo bien que seamos todos eco-friendly y seamos sustentables, pero tenemos que generar que sea sostenible. ¿Por qué sostenible? Porque por más sustentable que sea, si no lo hacemos sostenible, entonces de alguna manera es importante conocer toda la cadena de valor. Pues el medio ambiente no se vende, o sea, cuando nosotros largamos la petición en Change para declarar la emergencia ambiental y social de la cuenca, juntamos 15.000 firmas y me acuerdo que al poco tiempo estaba el tema de Messi de la selección, no te vayas, 500.000 firmas y yo dije, acá hay algo que no funciona. Entonces ahí empecé a entender que el medio ambiente no es vendible, entonces hay que empezar a hacerlo vendible de alguna manera y hay que hacerlo, hay que ponerle como un marketing, nos guste o no nos guste, pues a ver, vivimos en un paradigma que es un marketing de consumo salvaje, de consumir por consumir, y yo creo que de alguna manera, hasta que se empiecen a abrir las conciencias en los niveles que necesitamos para empezar con las acciones que necesitamos para llegar a esos objetivos, es importante meterle marketing y entender la cadena de valor y hacer del medio ambiente algo vendible. Y quería comentar algo que me quedó colgado del tema de la pobreza. Los pobres son sobrevivientes. Tienen muchas ganas de salir adelante. Las veces que estuvimos dentro de las villas hablando con personas, no tienen ningún problema de inteligencia, de pensar, son más rápidos que una gacela y están todo el tiempo pensando que esta noche que como, que no me violen a mi hija, que no maten a mi marido, y ahí vamos. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a ellos porque ellos piensan muy a corto plazo, no tienen esta cosa que por ahí podemos tener nosotros de sentarnos a proyectar el año que viene, 5 años, a planificar. Ellos no pueden planificar porque no tienen los recursos y tampoco pues no se los alcanzamos, y yo creo que eso es un desafío súper importante. Por eso celebro todo el tema del trabajo que hacen muchas ONGs y fundaciones con las escuelas de los oficios, cuando se va a las escuelas a enseñar a los chicos. A ver, los chicos son el semillero, es real. Los adultos están como bastante decidiosos ante ciertos temas ambientales, pero es simple. Desde que nos vestimos hasta la copa que tomamos, un vaso de agua, el plástico, todo sale de la naturaleza. Entonces tenemos que ser bastante estúpidos en hacer añicos algo que nos da de comer a nosotros. Entonces yo creo que la conciencia tiene que despertarse a partir de ahí. No podés morder la mano que te está dando de comer. Si nos comemos la naturaleza, bueno, la naturaleza nos va a empezar a comer a nosotros. Y hoy por hoy estamos viviendo como si estuviésemos consumiendo un planeta y medio. De acá a 20 años no la cuenta nadie. Entonces, que dejen de temblar que el apocalipsis va a caer un meteorito cuando nosotros mismos somos nuestra propia extinción. El día que tengamos eso vamos a empezar a cambiar y las cosas se van a empezar a ver y están empezando a surgir muchos acontecimientos en simultáneo a lo largo y ancho del mundo. Y vos nombraste recién la ONU, que también celebro esas reuniones y demás. Y como Flora dice, yo creo que hay que empezar a meter gente más joven en la ONU porque todos se sientan ahí, todos pavoneándose, vamos con los objetivos, y dale con los objetivos. Exacto. Hace años estamos con los objetivos. Yo quiero saber quién está escribiendo las acciones para llegar a esos objetivos. Nadie, no las escriben las acciones. Entonces hay muy pocas personas que sí llevan esas acciones a la práctica. Por ejemplo, como Fundación Flor, que trabaja todo el tema del liderazgo de la mujer, que es uno de los objetivos de la ONU. Pero al respecto de las demás, yo realmente me pregunto qué acciones están escribiendo, imprimiendo o responsabilizándose organizaciones y los principales mandatarios del mundo para llegar a esos objetivos. En tanto y en cuanto en la mesa de decisión de la ONU sigamos teniendo promedio 60 para arriba,
Yo creo que eso va a ser difícil de alcanzar. No, pero yo discrepo un poquito con ella que dice, está totalmente instalado, ya está, ya aprendió. No, Está bueno. instalado, pero un Yo poco lo que hablé vos... de que podía haber industriales inescrupulosos también. Claro, Instalado en líneas generales. O sea, no, en el mundo de me los parece que negocios. no decantó lo que necesitamos que decante, y más allá de que te toque el costado económico, hay personas que tienen que convertirse en embajadores de liderar ese proceso, y me parece que Exactamente. faltan esos jugadores. Más allá de la Exactamente. ONU, que te puede dar un marco, pero Sí. como vos bien decís, o sea, firmar el pacto global no significa nada si vos concretamente no haces acciones la que bajada que de- apunten a... Analía, te pregunto, ya que estamos en el tema, ¿por qué Cambra firmó el Pacto Global? ¿Y cómo surgió eso? Bueno, acá voy a hacer una infidencia. Fue una inquietud puramente, o sea, la firma del Pacto Global para mí es consecuencia de que esto que digo, hay que hacer un cambio. Una entidad que nuclea empresas no puede pensar solamente en la pata económica. Yo además soy docente de la Universidad de Comercio Exterior, pero el tema sustentabilidad de los pibes se los meto por la cabeza por todas partes. O sea, me parece que no podemos pensar en ningún negocio si no pensamos en el prójimo que tenemos, ni en el medio ambiente, ni en el ecosistema ambiental en el que intervenimos con esos negocios. Entonces, dentro de la Cámara tenés un variopinto panorama de empresas que son, te pongo un ejemplo, Natura, que digamos que está mapeada Sí, mentalmente sí. en el tema sustentabilidad, y después tenés otras industrias que nada. Entonces en el medio tengo algunas que están a la cabeza y otras que están a los pies. Dije, como entidad, ¿mi rol cuál es? Es promover la sustentabilidad para que las empresas que ya lo están haciendo sean un espejo de las que no lo están haciendo. Entonces trabajamos en temas de... y armamos equipos tenemos una comisión, un grupo, no me gusta la palabra comisión ni comité porque me parece que no hace, ¿no? Entonces yo le llamo grupo de trabajo de sustentabilidad. Y ahí intervenimos y vamos a ver qué acciones están haciendo las empresas. Desde un grupo que hace, calzado deportivo, que es DAS, el grupo DAS, que es una empresa brasileña que hizo su sede nueva teniendo en cuenta las normas técnicas LEED, a Natura, a involucrarnos con asociaciones, ONGs que trabajan eso. Me parece que el rol como Cámara de Comercio es promover el concepto de sustentabilidad y servirnos de los que ya lo están haciendo a fondo para que los que lo hacen más o menos lo profundicen. Perfecto. Bueno, vamos llegando al final del programa. Entonces, les voy a pedir a cada una que en un minuto, y después me voy a guardar un minuto yo, porque nos quedan 4 minutos de programa, para hacer un resumen de lo que hablamos, que en un minuto me digan lo que quieran de sus organizaciones y vinculado a cómo lo ven con el progreso del país, ¿no es cierto? Con el esperado progreso que queremos del país. A ver quién empieza. Bueno, se nos van los minutos. A mí me parece que tenemos que trabajar, vuelvo sobre estos puntos. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de un país en desarrollo, ¿no? Es cierto que en el mundo se está consumiendo un planeta y medio, pero a mí me gustaría que en la Argentina haya capas sociales que puedan acceder a un mayor nivel de consumo responsable, sustentable, pero mayor consumo. Todavía hay un gap muy grande, tenemos 30% de pobreza, 40% de informalidad. Creo que la industria tiene que trabajar en eso, y me parece que ahí el rol de la mujer y la mirada de la mujer es fundamental. Quería dejar este mensaje para las generaciones de mujeres que vienen, que se integren al mundo industrial y hagan su aporte. Perfecto, arrancó Flora. ¿Quién sigue? ¿Analía? Primero, gracias por este momento de inspiración, por estas mujeres que de alguna manera son las que están poniendo el sello a lo que queremos de este país que viene, ¿no? A imprimirle una dirección y una consecuencia en el trabajo hacia esa dirección, que creo que eso es lo que nos falta para que el país tenga... nos falta, quizás estamos empezando a construir la dirección y ponerle la acción. Y las mujeres somos un elemento vital para eso. Somos las que vamos a liderar ese progreso y ese cambio, te lo aseguro, no me mires con esa cara. No, perfecto. Carolina. Acompañan, los hombres acompañan. Carolina. Bueno, un poco tomando lo que dicen Flora y Analía, yo creo que el mundo tiene suficiente recursos para darle de comer a la población entera, pero no alcanza para alimentar la codicia de pocos.
Entonces sí creo en el desarrollo y sí creo en que todo en su justa medida y equilibradamente se puede lograr. Entonces, aquellos que siguen pensando en alimentar su codicia, realmente les hago un llamado de atención y que por favor piensen si sus acciones son compatibles con ese mundo que le quieren dejar a sus seres queridos. Perfecto. Bueno, me quedan 30 segundos y simplemente quiero hacer un pequeño resumen. Empezamos hablando de líderes que manejan líderes, ¿no es cierto? Y una de las primeras cosas que surgió es el reemplazo del jefe y la palabra que imprimió Flora, que es la gerontocracia, que pasa en las cámaras, pero también pasa en las empresas familiares. O sea, estar pensando en la segunda y tercera generación. Después el tema de planificar, sobre todo cuando hacemos negocios en Brasil, ¿no? No pensar que se multiplica por 5 y ya está, sino planificar, y para el caso de Brasil, los temas impositivos, ¿no es cierto? Que a la hora de hacer negocios son importantes. Tercero, el rol de la mujer, ¿no? Que, como dijimos, los hombres vamos a acompañar a este cambio que están impulsando las mujeres y que es cierto, se está generando. Y me anoté por acá algo que también dijeron que... cuando un hombre quiere algo, tiene una sana ambición. En cambio, la mujer es avasallante. Tenemos que ir a esa... por eso tenemos que eliminar esos preconceptos y sobre todo, como bien dijo, sin que ellas pierdan la feminidad y nosotros la masculinidad. Cada uno con su género, como Dios nos hizo, salir a brindar lo mejor para la sociedad. Y por último, el tema de sustentabilidad, que se habló mucho, fuerte, y me quedo con una cosa, meterlo en todos los temas. Es decir, en tu lugar de trabajo, o sea, algo tan simple como separar basura, ¿no es cierto? Algo importantísimo. Pero meter el tema sustentabilidad, no tratarlo como capítulo aparte, sino meterlo en todas las materias, en todos los conocimientos. Así que bueno, les agradezco mucho, Analía, Flora, Carolina. Gracias. Les vamos Gracias a dar a vos, unos Marcelo. regalos aquí. Les entregamos unos regalos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Sustentable, gracias. reciclable, gracias. Gracias. Y por otro lado, también le hacemos Muchas entrega gracias. del libro de Martín, El Nuevo Liderazgo. Excelente. Muy bueno. Qué grande. Muchísimas gracias. Los regalos son gentileza de Asistotel. Lo vamos Así a leer que con mucha atención. Gracias. así que le agradecemos a Asistotel. Muchas gracias, Marcelo. Sí, y habla mucho de las mujeres ese libro. Martín estuvo dirigiendo un liderazgo de mujeres. Así que bueno, nos vamos. La semana que viene entonces los esperamos aquí por Radio LED con el nuevo liderazgo y ya con su conductor habitual, Martín Cañete. Bravo. Gracias y nos vamos. Gracias a ustedes por venir. Gracias.